Historia 1: El espíritu de la máscara perdida, la venganza del carnaval. Hola, Alejandro. Me llamo Andrés y vivo en Guanajuato, México. Lo que voy a contarte ocurrió hace 4 años, durante el carnaval de mi ciudad, una festividad llena de alegría, colores y máscaras. Pero aquel año, lo que comenzó como una celebración terminó en una espiral de terror que marcó nuestras vidas para siempre. Todo empezó cuando mi amigo Raúl encontró una máscara antigua en un puesto de antigüedades en el centro de la ciudad. No era una máscara común, tenía un diseño extraño, con detalles tallados en madera oscura y ojos huecos que parecían observarte desde cualquier ángulo. El vendedor, un hombre anciano con la piel curtida por el sol, nos advirtió que aquella máscara no debía ser usada, pues pertenecía a una vieja leyenda de la región. Según él, hace siglos, un hombre enloquecido por los celos había utilizado esa misma máscara para cometer atrocidades durante el carnaval. Luego, había sido capturado y ejecutado en plena plaza, con la máscara aún adherida a su rostro, como si se hubiese convertido en parte de su piel. Se decía que su espíritu nunca había encontrado descanso y que, quien usara la máscara, lo despertaría de su letargo. Raúl, entre risas, ignoró la advertencia y compró la máscara. Esa noche, nos reunimos en una casa para prepararnos antes de salir al carnaval. Había música, alcohol y mucha gente disfrazada. Raúl no tardó en ponerse la máscara, burlándose de la historia del anciano. Al principio, todo parecía normal, pero pronto notamos algo extraño. Sus gestos se volvieron rígidos, su voz cambió ligeramente, como si tuviera un tono más grave. Es parte del disfraz, dijo entre carcajadas, pero sus ojos, ocultos tras la máscara, parecían oscuros, como si estuvieran vacíos. Salimos a las calles, entre la multitud que bailaba y celebraba bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. Pero a medida que avanzaba la noche, Raúl comenzó a actuar de forma errática. A veces se detenía en seco, observando algo que solo él podía ver. Luego, murmuraba palabras ininteligibles o se alejaba sin previo aviso. Intentamos bromear con él, pero pronto nos dimos cuenta de que algo iba realmente mal. En un momento, desapareció entre la multitud. Lo buscamos por horas, revisamos cada rincón de la plaza, cada callejón, cada puesto. Nada. Su celular solo daba tono, pero nadie contestaba. La desesperación nos hizo regresar a la casa, esperando que Raúl estuviera allí. Pero la casa estaba vacía. Solo encontramos la máscara, tirada en el suelo. Su superficie, antes de madera seca, estaba húmeda, como si hubiera sido bañada en sudor o algo más espeso. Y entonces, escuchamos el primer grito. Provenía de la calle. Nos asomamos y vimos a una mujer temblando, señalando a la nada. Decía que había visto a un hombre con una máscara de madera, con ojos oscuros como el vacío y un cuerpo que parecía desvanecerse entre las sombras. Esa fue solo la primera de muchas apariciones. Durante las siguientes noches, varias personas reportaron haber visto la figura de un hombre con una máscara caminando por las calles, apareciendo en los espejos, observándolos desde las ventanas en plena madrugada. Cada testimonio era más aterrador que el anterior. Algunos decían que la sombra de la figura se alargaba y tomaba formas inhumanas. Otros aseguraban que, al intentar acercarse, sentían un frío inexplicable y un susurro en el oído, una voz grave que repetía sus nombres. Intentamos hablar con la familia de Raúl, pero su madre estaba en estado de shock. No quería hablar del tema. Fue entonces cuando encontramos algo aún más inquietante. En la biblioteca local, revisamos periódicos antiguos y encontramos una noticia de hace más de 100 años. Hablaba de un joven que había desaparecido durante el carnaval tras encontrar una máscara maldita. Según la nota, días después, su familia también había desaparecido sin dejar rastro. Y lo más aterrador era la foto en blanco y negro que acompañaba el artículo. La máscara que llevaba aquel joven era idéntica a la de Raúl. La tensión en la ciudad creció cuando un grupo de vecinos organizó una búsqueda en las afueras. Unos días después, encontraron el cuerpo de Raúl en un viejo callejón, en posición fetal, con la piel pálida y una expresión de horror absoluto en su rostro. Pero lo más perturbador era que no tenía ojos.
En sus cuencas vacías había 2 pequeños trozos de madera, como si la máscara hubiera reclamado algo de él. Desde entonces, nadie volvió a usar máscaras de madera en el carnaval. La gente dejó de hablar del tema, pero la sombra de Raúl sigue apareciendo en fotografías y reflejos. A veces, al caer la noche, se escuchan susurros en el viento, como si alguien llamara desde el otro lado. Y en el puesto de antigüedades, la máscara ha vuelto a aparecer, esperando al siguiente desafortunado que la use. Ahora, una pregunta para ti: ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: La maldición del carnaval de Veracruz. Hola, Alejandro. Me llamo Daniel y soy originario de Veracruz, México. Siempre he amado el carnaval de mi ciudad, una de las festividades más grandes y vibrantes del país. La música, los desfiles, los disfraces y la alegría contagian las calles durante días. Pero hace 3 años, el carnaval se convirtió en una pesadilla de la que apenas logré escapar. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho los tambores de una batucada o veo las luces de los carros alegóricos, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Porque sé que hay algo en el carnaval de Veracruz que no pertenece al mundo de los vivos. Todo comenzó cuando un grupo de amigos y yo decidimos desafiar una vieja leyenda. Se decía que cada año, durante el carnaval, aparecía un espíritu vengativo entre la multitud, buscando a aquellos que se atrevían a burlarse de las tradiciones. Según los ancianos del pueblo, hacía más de un siglo, un hombre había sido asesinado injustamente durante las festividades. Un grupo de enmascarados lo golpeó hasta la muerte, acusándolo de haber traído mala suerte a la celebración. Desde entonces, su espíritu regresaba cada año, escondiéndose entre los danzantes y espectadores, esperando el momento de tomar su venganza. Mi amigo Jorge, siempre incrédulo, propuso poner a prueba la historia. Quería desafiar la maldición, demostrar que todo era un simple cuento para asustar a los turistas. Planeamos salir al carnaval esa noche, vestidos con máscaras antiguas que compramos en un mercado artesanal. Íbamos a bailar, beber y gritar el nombre del espíritu en medio de la multitud, para ver si algo sucedía. Al llegar, las calles estaban llenas de gente celebrando. El aire olía a mar, pólvora y sudor. La música retumbaba en cada esquina, los tambores marcaban el ritmo de una fiesta que parecía eterna. Todo iba bien hasta que Jorge cumplió su desafío. Se subió a una fuente en plena plaza principal y, levantando los brazos, gritó con burla: «Espíritu del carnaval, si existes, ven por mí». La gente alrededor rió, algunos incluso lo alentaron. Pero en ese instante, la temperatura bajó de golpe. El viento se levantó con una fuerza antinatural, apagando varias antorchas y luces cercanas. Un silencio incómodo se apoderó de la zona, como si la ciudad entera hubiese contenido la respiración. Minutos después, Jorge comenzó a actuar de manera extraña. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en algo que solo él podía ver entre la multitud. Murmuró algo ininteligible y, sin previo aviso, salió corriendo hacia un callejón oscuro. Lo seguimos, llamándolo, pero cuando doblamos la esquina, había desaparecido. La calle estaba vacía, solo el eco lejano de la música rompía el silencio. Desesperados, buscamos por todas partes. Preguntamos a la policía, a los vendedores, a los músicos. Nadie había visto a Jorge. Era como si se lo hubiera tragado la noche. La fiesta siguió como si nada hubiera pasado, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Los rostros de los danzantes parecían más pálidos, sus movimientos más rígidos. Era como si algunas de esas personas no estuvieran realmente vivas. Al regresar al centro, vimos algo que nos dejó sin palabras. En medio de la plaza, una figura vestida con ropas antiguas danzaba sola bajo la tenue luz de un farol. Su rostro estaba cubierto por una máscara de madera, tallada con una expresión macabra.
Sus pasos seguían el ritmo de la música, pero había algo antinatural en sus movimientos, como si no tocara realmente el suelo. Entonces la figura se detuvo y se giró hacia nosotros. Mis piernas se congelaron. A pesar de la máscara, sabía lo que veía. Era Jorge. Reconocí su ropa, sus zapatos. Pero había algo más en él. Su piel era demasiado pálida, sus dedos demasiado largos. Quise acercarme, pero algo en mi interior gritó que no lo hiciera. Supe, en ese momento, que Jorge ya no estaba con nosotros. O al menos, no de la manera en que solía estar. Nos alejamos corriendo, sintiendo que la figura nos seguía sin mover los pies. No podíamos quedarnos en Veracruz. Hicimos las maletas y nos fuimos al amanecer. Durante meses, revisamos las noticias, esperando encontrar algo sobre Jorge. Pero su desaparición nunca fue reportada. Era como si nunca hubiera existido. Aún hoy, algunos dicen que, entre los desfiles del carnaval, pueden ver a un enmascarado bailando solo en la plaza principal. Siempre con el mismo traje, con la misma máscara. Nunca habla, nunca se detiene. Solo baila al ritmo de los tambores. Y aquellos que intentan acercarse aseguran que, al mirarlo a los ojos, sienten que algo dentro de ellos comienza a desvanecerse. Historia 3: El grito de la Catrina, un alma perdida en el carnaval. Hola, Alejandro. Me llamo Esteban y soy originario de un pequeño pueblo en el interior de México. Durante toda mi vida, el carnaval ha sido una tradición sagrada, una época de fiesta, color y devoción. Pero hace 5 años, la celebración dejó de ser un evento alegre para convertirse en una pesadilla que aún me atormenta. Todo comenzó cuando mi hermana menor, Sofía, decidió participar en el desfile principal disfrazada de Catrina. Para nosotros, la Catrina siempre ha sido un símbolo de respeto a la muerte, pero esa noche, su imagen adquirió un significado mucho más oscuro. Mi abuela siempre decía que vestirse de Catrina no era solo un juego, que había que hacerlo con respeto, porque aquel que usara su imagen de forma burlona podía atraer a las almas errantes. Sofía, sin tomar en serio las advertencias, pasó semanas preparando su disfraz. Mandó hacer un vestido negro con detalles dorados, compró una peluca y pintó su rostro con una calavera perfecta. El día del carnaval, cuando la vi salir de su cuarto, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Parecía otra persona. Sus ojos, normalmente llenos de vida, lucían oscuros, hundidos en sombras. La noche cayó y el desfile comenzó. La música llenó las calles, los colores se mezclaban con las luces de los faroles, y la multitud reía y bebía sin preocupación. Pero algo en el ambiente se sentía pesado. A medida que Sofía caminaba entre la multitud, noté que la gente la miraba con una mezcla de asombro y temor. Algunos se persignaban, otros susurraban entre ellos. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Luego ocurrió lo inexplicable. En medio de la procesión, Sofía se detuvo de repente. Su cuerpo se tensó, su cabeza cayó hacia un lado como si estuviera escuchando algo. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, pero antes de que pudiera tocarla, alzó la mirada y su expresión cambió por completo. Sus ojos estaban vacíos, su boca esbozaba una sonrisa extraña, y de su garganta salió un sonido que jamás olvidaré. No fue un grito humano. Fue un lamento profundo, un eco sobrenatural que hizo que la música se detuviera por un segundo. Las luces parpadearon y el aire se tornó helado. Las personas comenzaron a alejarse, murmurando oraciones. Pero yo no podía moverme. Sofía se giró lentamente y comenzó a caminar en dirección contraria al desfile, adentrándose en un callejón oscuro. La seguí, sintiendo como el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. No había nadie más en esa calle, solo el eco de nuestros pasos y el sonido lejano de la música del carnaval. Cuando la alcancé, la vi parada frente a un espejo antiguo, apoyado contra la pared de una casa en ruinas. La superficie reflejaba su imagen, pero había algo que no coincidía. En el reflejo, su rostro no tenía pintura. Su piel estaba pálida, sus ojos completamente negros, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. El reflejo no se movía al mismo tiempo que ella,
era como si la imagen en el espejo fuera otra persona, otra entidad atrapada en el cristal. Sofía levantó la mano y la imagen en el espejo hizo lo mismo. Pero cuando tocó el vidrio, algo la agarró del otro lado. Unas manos huesudas, largas y delgadas, emergieron del espejo y se aferraron a sus muñecas. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrada dentro del reflejo con una fuerza descomunal. Grité su nombre, golpeé el vidrio, pero solo vi cómo su figura se desvanecía en la oscuridad del otro lado. El espejo se rompió en 1000 pedazos. El callejón quedó en completo silencio. Sofía había desaparecido. Volví corriendo al desfile, desesperado, gritando su nombre. Nadie sabía de ella. Nadie la había visto. Para todos los demás, era como si nunca hubiera estado allí. Fui a la policía, pero me trataron como un loco. Al final, solo mi abuela me creyó. Me dijo que Sofía había cruzado al otro lado, al mundo de los muertos, porque había invocado algo que no debía. Durante semanas, revisé cada rincón del pueblo, cada callejón, cada casa abandonada. Pero nunca encontré rastro de ella. Hasta que, un mes después, recibí una foto anónima en mi celular. En la imagen se veía una plaza vacía en la noche, iluminada por la tenue luz de un farol. Y en el centro, estaba ella. Vestida de Catrina, con su vestido negro y su sonrisa extraña. Observándome. Desde entonces, cada año, durante la noche del carnaval, la veo en algún lugar del pueblo. A veces en el reflejo de un escaparate, a veces en las sombras de un callejón. Nunca habla, nunca se acerca. Solo me observa, con la misma sonrisa macabra. Y sé que, aunque su cuerpo desapareció aquella noche, su alma nunca se fue realmente. Historia 4: Los bailarines del infierno, la procesión maldita. Hola, Alejandro. Me llamo Manuel y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, México. Lo que voy a contarte ocurrió durante el carnaval de hace 6 años, una noche que nunca olvidaré y que marcó mi vida para siempre. Mi pueblo es conocido por sus antiguas tradiciones, muchas de ellas relacionadas con la muerte. Durante el carnaval, una de las costumbres más extrañas es la procesión de los bailarines, un desfile nocturno donde los participantes danzan sin descanso hasta el amanecer. Se dice que aquellos que detienen la danza antes de que salga el sol son reclamados por las sombras. Nunca creí en esas historias, hasta que lo vi con mis propios ojos. Aquel año, mi mejor amigo Joaquín insistió en que participáramos en la procesión. No era algo que me llamara la atención, pero él estaba entusiasmado. Decía que quería vivir la tradición al máximo, sentir la energía de la danza y perderse en el ritmo de los tambores. La noche del carnaval llegó y la procesión comenzó. Un grupo de hombres y mujeres, vestidos con trajes antiguos y máscaras de madera tallada, inició la danza en la plaza principal. Los tambores resonaban con un ritmo hipnótico, los pies golpeaban el suelo en una cadencia perfecta, y las llamas de las antorchas iluminaban sus cuerpos en movimiento. Al principio, todo parecía normal. La danza era intensa, pero hermosa. Los bailarines giraban en círculos, sus sombras alargadas danzaban con ellos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, algo cambió. Los movimientos de los bailarines se volvieron más violentos, más frenéticos. Algunos parecían estar en trance, sus cabezas inclinadas hacia atrás, sus ojos cerrados pero con sonrisas extrañas en el rostro. Joaquín y yo seguíamos danzando, aunque comenzábamos a sentirnos extraños. El aire se volvió denso, pesado, y una sensación de mareo comenzó a invadirnos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Entre los bailarines, había figuras que no reconocía. Hombres y mujeres con ropas antiguas, vestimentas que parecían de otro siglo. Sus rostros estaban ocultos por máscaras, pero había algo inquietante en ellos. Se movían de manera distinta, como si flotaran en lugar de caminar. Sus pies no dejaban huellas en el polvo del suelo. Intenté decirle a Joaquín que debíamos detenernos, pero cuando lo miré, vi que su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par, fijos en un punto invisible. De repente, uno de los danzantes cayó al suelo. Su cuerpo convulsionó durante unos segundos y luego quedó inmóvil.
Nadie se detuvo a ayudarlo. La danza continuó como si nada hubiera ocurrido. Intenté acercarme, pero una de las figuras enmascaradas me tomó del brazo y me obligó a seguir danzando. Su mano estaba helada, su agarre era fuerte, inhumano. El miedo se apoderó de mí cuando comprendí que no estábamos bailando solos. Algo más estaba danzando con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. El ritmo de los tambores se aceleró. Los bailarines comenzaron a girar en círculos cada vez más rápido. La plaza pareció oscurecerse, las sombras se alargaron hasta cubrir el suelo. Sentí como si el tiempo se estuviera distorsionando, como si la danza nos estuviera arrastrando a otro lugar, a otra dimensión. Joaquín gritó de repente, cayendo de rodillas. Su rostro estaba cubierto de sudor, sus manos temblaban. Quise ayudarlo, pero cuando lo toqué, su piel estaba fría como la de un cadáver. Entonces lo vi. En el centro de la plaza, una figura más alta que el resto se elevaba entre los danzantes. No llevaba máscara, pero su rostro era imposible de describir, como si estuviera en constante cambio. Sus ojos eran dos abismos oscuros, su boca se abría y cerraba en susurros silenciosos. Era el líder de la danza, el dueño de la procesión. Y nos estaba observando. El miedo se convirtió en pánico cuando los tambores alcanzaron su punto más alto y, de pronto, todo se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Miré a mi alrededor y los bailarines estaban quietos, congelados en posiciones imposibles, como marionetas rotas. La figura alta se giró lentamente y comenzó a caminar hacia Joaquín. Intenté arrastrarlo fuera de allí, pero sus piernas no respondían. Sus labios temblaban, intentando decir algo, pero no salía sonido alguno. Cuando la figura extendió la mano hacia él, un grito desgarrador rasgó la noche. La multitud que observaba la procesión corrió en todas direcciones. Yo también corrí, sin mirar atrás, sintiendo el eco de los tambores aún en mis oídos. No sé cuánto tiempo corrí, solo sé que cuando me detuve, el sol comenzaba a salir. Regresé a la plaza con el amanecer. No había rastro de los bailarines, ni de Joaquín. Pregunté a todos, pero nadie recordaba haber visto la procesión. Nadie recordaba a los bailarines. Y lo peor de todo, nadie recordaba a Joaquín. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces, cada año, en la noche del carnaval, escucho los tambores en la distancia. Siempre a la misma hora. Siempre con el mismo ritmo hipnótico. Y cuando miro hacia la plaza desde mi ventana, veo sombras danzando en la oscuridad, girando en un círculo interminable. Y entre ellas, sé que está Joaquín, atrapado en la procesión maldita, condenado a bailar por toda la eternidad. Historia 5: El diablo de la plaza principal, el carnaval oscuro de Guanajuato. Hola, Alejandro. Me llamo Rodrigo y soy originario de Guanajuato, una ciudad con calles angostas, túneles antiguos y una historia llena de leyendas. Lo que voy a contarte sucedió hace 7 años, durante la última noche del carnaval. Aún no sé si lo que vivimos aquella noche fue un delirio colectivo o si realmente nos enfrentamos a algo que no pertenecía a este mundo. Lo único que sé es que, desde entonces, evito las plazas llenas de gente y nunca más he vuelto al carnaval. Todo comenzó con la aparición de un hombre misterioso en la plaza principal. Nadie sabía de dónde había venido, pero estaba allí desde el inicio del carnaval, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma vestimenta. Llevaba un traje rojo, antiguo, con detalles dorados y una capa oscura que rozaba el suelo. En su rostro, una máscara demoníaca tallada con cuernos largos y afilados, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz. Su sola presencia era inquietante. No hablaba, no se movía, solo observaba. La gente al principio pensó que era parte del espectáculo, un actor contratado para darle un aire místico al carnaval. Pero a medida que pasaban los días, comenzaron a suceder cosas extrañas. Algunas personas aseguraban haber visto a la figura en distintos lugares al mismo tiempo, como si se deslizara entre las sombras. Otros afirmaban que, al acercarse demasiado, sentían un escalofrío recorrerles la espalda, como si algo invisible los empujara hacia atrás. La noche final del carnaval, la plaza estaba abarrotada.
Había música, risas, fuegos artificiales. El aire olía a pólvora, comida y sudor. Yo estaba con un grupo de amigos, bebiendo y disfrutando del ambiente. Entonces, alguien mencionó al hombre de la máscara demoníaca. Lo buscamos con la mirada y allí estaba, inmóvil en la esquina de la plaza, observándonos. Decidimos acercarnos, impulsados por el alcohol y la curiosidad. Uno de mis amigos, Carlos, fue el primero en hablarle. Le preguntó quién era, qué hacía allí. Pero el hombre no respondió. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluándonos. Carlos, riendo, intentó tocar la máscara, pero en el instante en que su mano rozó el material, se apartó bruscamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se quedó en silencio, con la mirada perdida. Luego, sin decir palabra, se alejó de nosotros y desapareció entre la multitud. Intentamos seguirlo, pero fue imposible. La plaza era un caos de gente bailando y celebrando. De repente, la música se detuvo. Las luces de los faroles parpadearon y el murmullo de la multitud se tornó en un silencio pesado. Y entonces, la risa comenzó. Era una carcajada grave, profunda, que no venía de ningún lado en específico. Resonaba en el aire, envolviéndonos a todos. La figura del hombre de la máscara demoníaca se había movido al centro de la plaza sin que nadie lo viera caminar. Ahora estaba allí, de pie, con la cabeza inclinada, como si disfrutara del miedo que nos envolvía. Y entonces, comenzó a bailar. Sus movimientos eran extraños, no parecían humanos. Su cuerpo se deslizaba sin esfuerzo, con una fluidez que desafiaba la lógica. Cada paso que daba parecía deformar el espacio a su alrededor, como si las sombras se alargaran con él. Su danza era hipnótica, imposible de ignorar. Y a medida que bailaba, la gente empezó a desaparecer. No fue algo repentino. No hubo gritos ni caos. Simplemente, poco a poco, uno a uno, los espectadores comenzaron a desvanecerse. Los veía con mis propios ojos, un segundo estaban allí, observando la danza con la misma fascinación que yo, y al siguiente, solo quedaba el vacío donde antes estaban. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si la música silenciosa de aquel ser nos hubiera atrapado en su ritmo infernal. Cuando por fin pude reaccionar, miré a mi alrededor. La plaza estaba casi vacía. Donde antes había cientos de personas, ahora solo quedábamos unos pocos. El hombre enmascarado se detuvo y nos miró. Su máscara no tenía expresión, pero sentí su sonrisa. Levantó una mano y señaló hacia nosotros. En ese instante, sentí que algo me jalaba hacia él. Una fuerza invisible me arrastraba, mis pies se despegaban del suelo. En un último esfuerzo, giré la cabeza y vi a uno de mis amigos que aún quedaba en pie. Me tomó del brazo y tiró de mí con todas sus fuerzas. El contacto me devolvió el control de mi cuerpo y, sin pensarlo, corrimos. Atravesamos la plaza sin mirar atrás, huyendo de aquel ser. Escuché su risa una última vez, fuerte y burlona, antes de que la música del carnaval volviera a llenar el aire. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero los periódicos reportaron algo inquietante, más de 20 personas habían desaparecido sin dejar rastro. La policía no tenía explicaciones, no había testigos, no había evidencia. Solo un vacío en la plaza donde la gente había estado. Carlos nunca volvió. Su familia lo buscó durante meses, pero fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Y lo más aterrador es que, cada año, en la última noche del carnaval, algunas personas aseguran ver una nueva figura en la plaza. Una silueta con ropas antiguas, una máscara demoníaca y una postura idéntica a la de Carlos. Como si ahora, él también formara parte de la danza del infierno. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: La máscara que nunca se retira. Hola, Alejandro.
Me llamo Valeria y soy originaria de Morelia, México. Durante mi infancia, siempre esperé con ansias la llegada del carnaval. Era una época mágica en la que las calles se llenaban de colores, música y alegría. Pero cuando cumplí 23 años, todo cambió. Desde esa noche maldita, cada vez que escucho el sonido de una comparsa acercándose, siento un nudo en el estómago y el impulso de huir. Porque sé que, en algún lugar, alguien sigue atrapado, condenado a llevar una máscara que nunca podrá quitarse. Aquel año, mi grupo de amigos y yo decidimos hacer algo diferente. En lugar de comprar disfraces nuevos, exploraríamos los antiguos mercados de la ciudad para encontrar algo más auténtico. Queríamos máscaras de verdad, de esas que parecían sacadas de otra época. Caminamos durante horas entre los puestos, hasta que dimos con un pequeño local casi oculto entre dos edificios coloniales. El lugar tenía un olor extraño, a madera vieja y humedad. La mujer que atendía era una anciana de rostro arrugado y mirada apagada. En cuanto entramos, nos miró fijamente, como si ya supiera que estábamos allí para algo específico. Sobre la mesa había decenas de máscaras, todas talladas en madera y pintadas con detalles exquisitos. Había demonios, calaveras, figuras de animales y rostros humanos con expresiones inquietantes. Pero una en particular llamó mi atención. Era de color marfil, con detalles dorados y ojos oscuros que parecían profundos agujeros vacíos. No tenía una expresión aterradora, pero había algo en ella que me atrapó. Sin pensarlo, la tomé y pregunté cuánto costaba. La anciana no respondió de inmediato. Solo me miró con tristeza y, después de un largo silencio, dijo, «Esa máscara ya tiene dueño». Mis amigos rieron, creyendo que era una estrategia para hacer la compra más intrigante. Yo misma me convencí de que era solo una historia de mercado. Finalmente, la anciana suspiró y aceptó venderla. Me la llevé a casa, emocionada por el hallazgo. Esa noche, antes de salir al carnaval, me maquillé y puse la máscara frente a mi rostro. En cuanto la ajusté, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me miré al espejo y noté algo extraño. Aunque la máscara no tenía expresión, juraría que mis ojos no eran los mismos detrás de ella. El carnaval estaba en su punto máximo. Música, luces, desfiles. Caminamos por las calles riendo y bailando entre la multitud. Pero con cada paso que daba, algo dentro de mí se sentía distante. Era como si el sonido de la fiesta estuviera amortiguado, como si me estuviera alejando poco a poco de la realidad. Intenté quitarme la máscara, pero no se movió. Pensé que era por el sudor, que se había adherido a mi piel, así que no le di importancia. Pero a medida que avanzaba la noche, algo más comenzó a suceder. La gente me miraba de forma extraña. Algunos incluso se apartaban al verme pasar. Mi reflejo en los escaparates y espejos no coincidía con mis movimientos. Había un ligero retraso, como si la imagen en el cristal tardara una fracción de segundo en reaccionar. Mi respiración se volvió errática. Le pedí a uno de mis amigos que me ayudara a quitarme la máscara. Tiró con fuerza, pero fue inútil. Sus ojos se llenaron de miedo. No era una broma, no era pegamento, no era el sudor. La máscara estaba adherida a mi piel. Corrimos a un baño público. Me miré en el espejo, desesperada. Mi piel ya no se veía normal. Había algo extraño en mi rostro, una palidez antinatural. Mis labios, apenas visibles bajo los bordes de la máscara, estaban entumecidos. Intenté meter los dedos bajo el borde, rasgarla, arrancarla, pero solo sentí dolor. Era como si fuera parte de mí. Entonces lo vi. En el reflejo del espejo, justo detrás de mí, una figura oscura se asomaba desde la esquina del baño. No tenía rostro, solo una silueta negra con ojos brillantes como brasas. El terror me paralizó. Me giré, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, la sombra estaba más cerca. Susurraba algo que no entendía, palabras en un idioma que jamás había escuchado. Mis amigos golpeaban la puerta, gritando mi nombre, pero sus voces sonaban lejanas. Sentí que me faltaba el aire, que el mundo giraba a mi alrededor. No recuerdo exactamente cómo salí de ahí.
Mis amigos me arrastraron fuera del baño y me llevaron a casa. Intentaron buscar ayuda, pero nadie sabía qué hacer. Al día siguiente, fui con un médico, con un curandero, con quien fuera. Nadie podía explicar lo que me pasaba. La máscara seguía adherida a mi rostro. Mi piel comenzó a marchitarse alrededor de los bordes, como si la madera estuviera fusionándose conmigo. Pasaron semanas, meses. Dejé de salir de casa. No podía dormir sin ver aquella sombra en mis sueños. Algunas noches escuchaba susurros en mi oído, otras veces veía su reflejo en los espejos, siempre más cerca, siempre esperando. Un día, en un acto de desesperación, fui al mercado donde había comprado la máscara. Pero la tienda ya no estaba. El local estaba vacío, cubierto de polvo, como si hubiera estado abandonado por años. Finalmente, decidí hacer lo único que se me ocurrió, dejar de resistirme. Miré mi reflejo una última vez y acepté lo que estaba pasando. Me di cuenta de que la máscara nunca se quitaría, porque ya no era una máscara. Era mi nuevo rostro. Desde entonces, vivo en las sombras. No me permito ver mi reflejo. No salgo durante el día. Camino por las calles solo en la noche, entre la multitud, invisible para todos. A veces veo a otros como yo, con máscaras que nunca se retiran, vagando entre la gente del carnaval, atrapados en un destino que nunca buscaron. Y sé que, tarde o temprano, alguien más encontrará la máscara. Y cuando eso pase, yo desapareceré. Porque siempre debe haber un nuevo dueño. Historia 7: El Carnaval de los Muertos, la fiesta de las almas perdidas. Hola, Alejandro. Me llamo Tomás y soy originario de un pequeño pueblo en el sur de México, un lugar donde las tradiciones y las leyendas se entrelazan con la vida cotidiana. Cada año, durante el carnaval, las calles se llenan de música, disfraces y comparsas, pero también de sombras. En mi pueblo, existe una creencia que pocos se atreven a mencionar. Durante la última noche del carnaval, los muertos regresan para unirse a la fiesta. Si se les da la bienvenida, bailan en paz. Pero si son olvidados, toman lo que les pertenece. Yo nunca creí en esas historias, hasta la noche en que vi con mis propios ojos lo que sucede cuando los muertos son ignorados. Ese año, el carnaval coincidió con el aniversario luctuoso de un antiguo líder del pueblo, un hombre que, según decían los ancianos, había hecho un pacto con las almas errantes para asegurar la prosperidad de la comunidad. Como parte de la tradición, cada año se debía realizar una pequeña ofrenda en el cementerio para honrar a aquellos que ya no estaban. Pero ese año, por primera vez en décadas, la gente lo olvidó. El carnaval era más grande que nunca, la música ahogaba cualquier otro sonido, y las luces artificiales hacían que la noche pareciera eterna. Nadie pensó en los muertos. Yo estaba con un grupo de amigos en la plaza central, celebrando como todos los demás. La fiesta parecía interminable, el alcohol fluía sin restricciones y las risas llenaban el aire. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, noté que el frío se hacía más intenso, algo extraño en una noche de febrero en nuestro pueblo. Luego, las luces de las farolas comenzaron a parpadear, hasta que una por una fueron apagándose, dejando la plaza en una penumbra inquietante. La música continuaba, pero había algo en el ambiente que me puso los pelos de punta. Uno de mis amigos, Raúl, señaló algo en la multitud. «¿Ven eso?», murmuró con la voz temblorosa. Todos volteamos y, en medio del gentío, comenzamos a notar figuras extrañas. No parecían bailar como los demás. Se movían de forma rígida, como si sus cuerpos no fueran del todo humanos. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras antiguas, pálidas y sin expresión. Sus ropas parecían de otra época, desgarradas, cubiertas de polvo. Pero lo peor fue cuando uno de ellos se giró y, por un instante, vi su rostro. No era una máscara. Era un cráneo. El pánico comenzó a extenderse entre nosotros. Intentamos convencernos de que era parte de algún espectáculo, pero la sensación de que algo iba terriblemente mal no nos dejaba en paz. Decidimos alejarnos de la plaza y tomar un atajo por el cementerio para regresar a casa. No queríamos aceptar que teníamos miedo,
pero cada uno de nosotros sentía el peso invisible de algo que nos observaba. El cementerio estaba envuelto en un silencio absoluto, demasiado profundo para una noche de carnaval. A medida que caminábamos entre las tumbas, escuchamos un sonido lejano, tambores. No venían de la plaza. Provenían del interior del camposanto. Nos detuvimos y contuvimos la respiración. Los tambores se hicieron más fuertes, seguidos por murmullos. Luego, por risas. Nos ocultamos tras una de las criptas y observamos. La escena que presenciamos quedó grabada en mi memoria para siempre. Un grupo de figuras, vestidas con trajes carcomidos por el tiempo, danzaban alrededor de un fuego pálido. Sus movimientos eran erráticos, sus cuerpos se sacudían con cada golpe de tambor. Y en sus rostros, o en lo que quedaba de ellos, solo había huesos y cuencas vacías. De repente, uno de ellos levantó la cabeza y nos miró directamente. Su mandíbula se abrió en una sonrisa grotesca, y en ese instante, los tambores se detuvieron. Todos los danzantes voltearon al unísono. Sus cuerpos, que antes se movían con violencia, quedaron inmóviles. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando uno de ellos alzó la mano y nos señaló. Corrimos sin mirar atrás. Atravesamos las tumbas, saltamos muros, nos raspamos con espinas y raíces, pero no nos detuvimos. El sonido de los tambores volvió a resonar, esta vez más rápido, más fuerte, como si estuvieran persiguiéndonos. Sentía la respiración de algo muy cerca de mi oído, pasos a mi espalda que no pertenecían a ninguno de mis amigos. Al llegar a la entrada del cementerio, nos dimos cuenta de que algo había cambiado. El pueblo ya no era el mismo. La plaza estaba vacía. No había luces, no había música. Todo estaba en ruinas, como si hubieran pasado 100 años en cuestión de minutos. Grité, desesperado, sin entender qué estaba pasando. Uno de mis amigos cayó de rodillas, sollozando. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, todo se desvaneció. De repente, las luces volvieron a encenderse, el ruido de la música regresó y la plaza estaba nuevamente llena de vida. El carnaval continuaba como si nada hubiera pasado. La gente bailaba, reía, bebía. Como si nosotros nunca hubiéramos desaparecido. Nos miramos entre nosotros, buscando respuestas en los rostros pálidos y aterrorizados de los demás. Pero la peor parte fue cuando, entre la multitud, volvimos a verlos. Los danzantes de la muerte. Seguían allí, mezclados entre la gente, moviéndose al ritmo de la música. Y supe, en ese momento, que no se irían. Que ya formaban parte del carnaval. Y que el próximo año, cuando la fiesta regresara, vendrían por más. Historia 8: El Carnaval de Sangre, la leyenda de Xochimilco. Hola, Alejandro. Me llamo Natalia y lo que voy a contarte ocurrió hace 4 años en Xochimilco, durante una de las noches más aterradoras de mi vida. Aquel carnaval comenzó como una celebración común, con música, bebidas y risas a bordo de las trajineras, pero terminó en un delirio de horror del que nunca logré despertar del todo. Desde entonces, no puedo acercarme a los canales sin sentir que algo sigue acechándome desde las aguas oscuras. Todo comenzó cuando mi grupo de amigos decidió celebrar el carnaval en Xochimilco. Alquilamos una trajinera decorada con luces y flores de cempasúchil, listas para navegar toda la noche entre las pequeñas islas artificiales y los estrechos canales. Había otras embarcaciones a nuestro alrededor, todas llenas de gente festejando, bebiendo, bailando al ritmo de los mariachis y tamborazos. La luna llena iluminaba el agua, reflejando sombras distorsionadas que parecían moverse por sí solas entre las trajineras. Después de un par de horas, decidimos alejarnos un poco de la zona más concurrida. Queríamos un momento de tranquilidad antes de seguir con la fiesta, así que indicamos al remero que nos llevara por un canal más solitario. En cuanto nos adentramos, el ambiente cambió. El aire se volvió denso, pesado, y el sonido de la música se desvaneció detrás de nosotros. Solo quedaba el murmullo del agua golpeando los costados de la trajinera y el crujido de la madera al moverse. Fue entonces cuando la vimos. A lo lejos, una trajinera solitaria flotaba en la oscuridad, sin luces, sin pasajeros. Estaba cubierta de musgo y flores marchitas.
No debía estar ahí, parecía abandonada desde hacía años, pero se movía con la corriente, acercándose lentamente a nosotros. Uno de mis amigos, Daniel, sacó su teléfono para tomar una foto, pero en cuanto encendió la linterna, algo se movió dentro de la trajinera vacía. Un bulto oscuro, apenas una sombra, se deslizó entre los asientos, y una risa baja y gutural resonó en el aire. El remero, un hombre mayor con rostro curtido por el sol, de inmediato nos pidió que nos alejáramos. Su voz temblaba cuando dijo: «Nosotros no deberíamos estar aquí». Le preguntamos qué estaba pasando, pero no quiso responder. Solo remó con fuerza, intentando sacarnos de ese canal lo más rápido posible. Sin embargo, el agua comenzó a agitarse. Algo bajo la superficie golpeó la trajinera, primero un golpe suave, luego otro más fuerte. Algo nadaba debajo de nosotros. La trajinera abandonada seguía acercándose. Entonces, una figura emergió de la oscuridad. Al principio no podíamos verla bien, pero cuando la luna iluminó su rostro, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una mujer con la piel pálida y los ojos hundidos, vestida con un traje tradicional rojo, deshilachado y mojado, como si hubiera estado bajo el agua por demasiado tiempo. Su boca se abrió en una sonrisa antinatural, mostrando dientes oscuros, y su voz susurrante nos llamó por nuestros nombres. Nadie entendió cómo era posible. No la conocíamos, nunca la habíamos visto antes, pero ella nos llamaba, uno a uno, como si supiera quiénes éramos. El pánico nos envolvió. Daniel gritó que debíamos irnos de inmediato, pero cuando intentamos remar, la trajinera no se movía. El agua alrededor de nosotros burbujeaba, como si algo estuviera emergiendo desde las profundidades. Miré hacia abajo y vi sombras alargadas deslizándose bajo la superficie. Manos. De repente, la trajinera se inclinó violentamente hacia un lado. Alguien cayó al agua. Fue Raúl, otro de nuestros amigos. Intentamos alcanzarlo, pero él gritaba desesperado, pataleando como si algo lo estuviera arrastrando hacia abajo. Sus manos salpicaban, arañando el aire, hasta que, en un instante, desapareció. El agua quedó inmóvil. No hubo burbujas, no hubo ondas, nada. El silencio era insoportable. La mujer de la otra trajinera seguía ahí, observándonos con su sonrisa inhumana. «No debieron venir aquí», susurró. En ese momento, el remero sacó un cuchillo y, con una expresión de absoluto terror, lanzó una moneda al agua. Murmuró algo en náhuatl, una oración que no entendí, y de pronto, el agua comenzó a moverse otra vez. Raúl emergió de golpe, respirando con desesperación. Lo subimos a la trajinera, pero algo estaba mal. Su piel estaba helada, sus ojos desenfocados. No respondió a nuestras preguntas. Parecía un muñeco vacío. El remero no esperó más. Remó con todas sus fuerzas, alejándonos de ese lugar. La mujer desapareció en la oscuridad, junto con la trajinera abandonada. Cuando finalmente regresamos a la zona de las fiestas, todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Pero Raúl nunca volvió a ser el mismo. Desde aquella noche, él no habla de lo que ocurrió. A veces lo encuentro mirando al agua, murmurando cosas que no entiendo. Ha intentado regresar a Xochimilco varias veces, como si algo lo llamara de vuelta. Sus manos a veces huelen a humedad, como si aún estuvieran sumergidas en ese canal maldito. Y lo peor de todo es que, hace unas semanas, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto tomada desde el agua, en la que se veía a alguien en la orilla del canal, observando. Llevaba un vestido rojo, deshilachado. Y su sonrisa era la misma. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9: La sombra de la calavera, el carnaval de Mazatlán. Hola, Alejandro. Me llamo Eduardo y soy originario de Mazatlán, Sinaloa. Durante toda mi vida, el carnaval ha sido el evento más esperado del año.
Es una celebración llena de música, comparsas, fuegos artificiales y desfiles que recorren el malecón. Pero en el carnaval de hace 5 años, algo cambió para siempre. Una sombra apareció entre la multitud, acechándonos, siguiéndonos sin descanso. Desde esa noche, supe que hay cosas que se esconden entre la fiesta, cosas que no deberían estar ahí. Y que, una vez que te eligen, jamás te dejan en paz. Todo comenzó la noche del gran desfile. Miles de personas abarrotaban las calles, bailando y cantando mientras las carrozas avanzaban lentamente, iluminadas con luces de colores. Yo estaba con mis amigos, disfrutando del espectáculo y tomando algunas cervezas. En medio de la euforia, noté algo extraño entre la multitud. A unos metros de nosotros, una figura se mantenía inmóvil. Vestía completamente de negro y su rostro estaba cubierto por una calavera blanca, con ojos oscuros y vacíos. Al principio, pensé que era solo otro disfraz, pero había algo inquietante en la forma en que estaba parado. No bailaba, no se movía, solo miraba fijamente en nuestra dirección. Intenté ignorarlo, pero cada vez que giraba la cabeza, la figura seguía allí, en el mismo sitio. La gente pasaba frente a él, empujándolo sin darse cuenta, pero él nunca reaccionaba. No hablaba, no pestañeaba. Solo estaba allí, mirándonos. Una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Se lo mencioné a mis amigos, pero ellos no le dieron importancia. Es solo alguien metido en su papel, dijeron, y siguieron bebiendo. El desfile continuó y, en algún momento, perdimos de vista la figura de la calavera. Pensé que tal vez se había ido, que todo había sido una coincidencia. Pero cuando nos movimos a otro punto de la ciudad para seguir la fiesta, lo vi de nuevo. Estaba parado en la esquina de una calle, exactamente igual, con la misma postura rígida y la misma máscara de calavera mirándonos. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser casualidad. La tercera vez que lo vi, supe que algo estaba muy mal. Habíamos entrado en un bar para descansar un poco. Estábamos en el segundo piso, mirando la fiesta desde el balcón. Cuando bajé la vista a la calle, ahí estaba él. Parado justo debajo de nosotros, con la cabeza inclinada hacia arriba, observándome. Su máscara parecía más detallada ahora, con grietas en la superficie y dientes afilados pintados en la boca. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo había llegado hasta ahí tan rápido? ¿Por qué no seguía? No quise quedarme más tiempo. Le dije a mis amigos que debíamos irnos, pero ellos seguían sin preocuparse. Es solo un tipo raro, dijeron, riéndose. Pero cuando salimos del bar, algo cambió. La ciudad, llena de luces y música, se sintió diferente. Era como si los sonidos estuvieran amortiguados, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible hacia otro lugar. Las calles se sentían más estrechas, la brisa del mar era más fría, y la multitud parecía moverse en cámara lenta. Caminamos hacia la playa, buscando alejarnos del ruido, pero cuando llegamos a la arena, vimos algo que nos dejó sin aliento. A pocos metros de la orilla, decenas de figuras vestidas de negro estaban paradas, mirando hacia el mar. Todas llevaban máscaras de calavera idénticas. Permanecían inmóviles, en absoluto silencio. La luna iluminaba sus cuerpos, proyectando sombras alargadas sobre la arena. Fue entonces cuando una de ellas giró la cabeza y nos vio. No fue un movimiento normal. No fue lento ni natural. Su cabeza se inclinó de golpe en nuestra dirección, como si hubiera sentido nuestra presencia. Luego, otra figura hizo lo mismo. Y otra. Y otra más. Uno a uno, todos nos miraron al mismo tiempo, con sus rostros de calavera vacíos y oscuros. El pánico nos envolvió. Salimos corriendo, sin rumbo, sin mirar atrás. Escuchamos pasos siguiéndonos, sombras moviéndose en las calles. Cuando finalmente llegamos a mi casa, cerramos la puerta con llave y nos atrincheramos en la sala. No hablamos, no encendimos las luces. Solo nos quedamos en silencio, intentando entender lo que habíamos visto. Nadie quería aceptar lo obvio, esas cosas nos estaban siguiendo. Amaneció, y por un momento, todo pareció volver a la normalidad.
Nos convencimos de que tal vez había sido una alucinación, el alcohol, el cansancio. Pero cuando revisé mi teléfono, mi estómago se hundió. Había una foto en mi galería que yo no había tomado. En la imagen se veía mi casa desde afuera. Y en la ventana de la sala, reflejada en el vidrio, estaba la figura de la calavera, mirándome. Desde entonces, el carnaval de Mazatlán ya no es lo mismo para mí. Cada año, cuando la música comienza y la gente llena las calles, veo sombras entre la multitud. No sé si son los mismos de aquella noche, o si hay más de ellos ahora. Lo único que sé es que nunca se van. Siempre están allí. Observando. Esperando. Historia 10: El carnaval de los espíritus vengativos. Hola, Alejandro. Me llamo Javier y soy originario de un pequeño pueblo en el sur de México, un lugar donde el carnaval es la celebración más grande del año. La música, los disfraces y la alegría llenan las calles durante días, pero detrás de la fiesta hay una tradición que pocos se atreven a ignorar: la ofrenda a los muertos. Se dice que, si los difuntos no son recordados en la última noche del carnaval, regresan para reclamar lo que es suyo. Siempre creí que era solo un cuento para asustar a los niños, hasta que el año pasado, fuimos testigos de algo que nunca debimos ver. Todo comenzó cuando mi grupo de amigos y yo decidimos que esa vez celebraríamos el carnaval de una manera diferente. En lugar de quedarnos en la plaza, nos aventuraríamos a las afueras del pueblo, a un viejo caserío abandonado donde, según los ancianos, se realizaban rituales para honrar a los muertos. El lugar tenía fama de estar maldito, pero para nosotros no era más que una historia de terror. Llevamos botellas de tequila, música y linternas. Íbamos a hacer nuestra propia fiesta, lejos del bullicio del pueblo. La noche estaba en su punto máximo cuando llegamos. Desde la distancia, todavía podíamos escuchar los tambores y las risas de la gente celebrando en la plaza. Pero en el caserío, todo estaba en silencio. El aire se sentía pesado, y el viento apenas soplaba entre las viejas estructuras de adobe. A pesar de la sensación de incomodidad, encendimos una fogata y comenzamos a beber. Entre bromas, uno de mis amigos, Marco, se burló de la tradición. Dijo que era absurdo pensar que los muertos se molestaban por algo tan insignificante como una ofrenda. Fue en ese momento cuando lo escuchamos. Primero, un leve susurro en el viento. Luego, un lamento largo y profundo que parecía venir de todas partes a la vez. Nos miramos entre nosotros, tratando de reír, pero el miedo comenzaba a asentarse en nuestros pechos. Apagué la música para escuchar mejor, y entonces, los vimos. A lo lejos, entre los árboles, comenzaron a aparecer sombras. No caminaban, no se movían como personas normales. Se deslizaban entre la maleza, sus cuerpos apenas visibles en la oscuridad. Pensé que eran personas del pueblo que habían venido a asustarnos, pero algo estaba mal. Sus movimientos eran torpes, como si sus huesos estuvieran rotos, y algunos parecían flotar sobre la tierra. Intentamos convencernos de que era una broma, pero cuando Marco encendió su linterna y apuntó hacia una de las figuras, nos dimos cuenta de que no eran humanos. Sus rostros estaban desfigurados, con bocas abiertas en expresiones de dolor eterno. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos de toda vida. No hablaban, solo nos observaban. El pánico se apoderó de nosotros. Apagamos la fogata de un solo golpe y comenzamos a correr hacia el pueblo. Pero a medida que avanzábamos, las sombras nos seguían. No corrían, pero cada vez que mirábamos hacia atrás, estaban más cerca. Sentí un frío espantoso recorrer mi espalda cuando una de ellas pasó a mi lado. No me tocó, pero su aliento gélido me quemó la piel. Al llegar al pueblo, todo parecía normal. La gente seguía bailando, celebrando, sin notar nada de lo que pasaba. Pero cuando intentamos advertirles, nos dimos cuenta de que nadie nos veía. Caminábamos entre ellos, gritábamos sus nombres, pero era como si no existiéramos. Miré a mis amigos y vi en sus rostros la misma expresión de horror que sentía en mi interior. Algo nos había separado del mundo de los vivos. No sé cuánto tiempo estuvimos atrapados en ese limbo. Vimos la fiesta continuar, las horas pasar, pero nadie nos notaba. Hasta que, de repente, los tambores cesaron.
La plaza quedó en absoluto silencio. Y entonces, las figuras aparecieron entre la multitud. Nadie las vio al principio, pero poco a poco, la gente empezó a reaccionar. Primero, con incomodidad. Luego, con terror. Los músicos dejaron de tocar. Los bailarines se detuvieron. Y uno a uno, los pobladores comenzaron a caer de rodillas, como si algo invisible los estuviera absorbiendo. Las sombras se mezclaban entre ellos, tocándolos, susurrándoles al oído. Y cuando alguien era tocado, su rostro cambiaba. Su piel se volvía ceniza, sus ojos se hundían, y su boca se abría en un grito silencioso antes de desvanecerse. La gente comenzó a correr en todas direcciones, pero no había escapatoria. Las sombras estaban en todas partes. Entonces comprendimos la verdad, los muertos habían regresado para cobrar su tributo. De alguna manera, logramos salir de la plaza y huir. Cuando el sol comenzó a salir, la ciudad despertó como si nada hubiera pasado. No había cuerpos, no había rastros de lo que habíamos visto. Pero algo había cambiado. La plaza, antes vibrante y llena de vida, ahora se sentía vacía. Y cuando revisamos la lista de asistentes al carnaval de esa noche, notamos que al menos 30 personas estaban desaparecidas. Nadie recordaba haberlas visto, nadie sabía qué había pasado con ellas. Era como si nunca hubieran existido. Desde entonces, la tradición ha cambiado. Cada año, antes de que termine el carnaval, los habitantes del pueblo dejan ofrendas en el cementerio. No es algo opcional. Todos saben lo que pasa cuando los muertos son olvidados. Y aunque no lo admitan, todos recuerdan aquella noche en la que el carnaval se convirtió en un desfile de almas vengativas. Historia 11: Los desaparecidos de Tulum, la danza de la muerte. Hola, Alejandro. Me llamo Adrián y lo que voy a contarte ocurrió hace 3 años en Tulum, durante el carnaval. Aquel año, mis amigos y yo decidimos celebrar la fiesta de una manera diferente, alejándonos de las multitudes y explorando los rincones más oscuros de la selva. Lo que no sabíamos era que, entre la música y las luces del carnaval, algo antiguo nos estaba esperando. Algo que llevaba siglos observando, esperando a que alguien cruzara la línea entre los vivos y los muertos. La noche comenzó como cualquier otra. La ciudad estaba llena de turistas y locales, disfrutando de los desfiles y la música. Después de unas horas de fiesta en la plaza, un amigo sugirió que fuéramos a una celebración secreta, un evento exclusivo que supuestamente ocurría en lo profundo de la selva. Se decía que era una tradición ancestral, una danza sagrada que pocos tenían el privilegio de presenciar. Nos pareció una idea emocionante, una experiencia única para terminar la noche. Sin dudarlo, tomamos un coche y nos dirigimos a las afueras de Tulum. El camino era estrecho y oscuro, rodeado por la densa vegetación de la selva. La música del carnaval se desvaneció lentamente, reemplazada por el sonido de los insectos y el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, llegamos a un claro iluminado por antorchas. Decenas de personas estaban allí, vestidas con trajes ceremoniales, máscaras de calavera y plumas. No eran turistas, no eran los típicos asistentes de un carnaval. Había algo en ellos que nos inquietó de inmediato. Una mujer anciana, con el rostro cubierto por pintura blanca y negra, nos dio la bienvenida. Nos dijo que estábamos a punto de presenciar el baile de los perdidos, una danza que, según la tradición, conectaba a los vivos con los espíritus de la selva. Nos ofrecieron una bebida oscura en cuencos de barro. Mis amigos la bebieron sin dudar, pero yo me resistí. Algo en el ambiente me hacía sentir que aquello no era solo una representación teatral. La música comenzó. Un grupo de tambores resonó en la noche, mientras los danzantes se movían con precisión hipnótica. Sus cuerpos giraban en círculos, sus pies golpeaban la tierra con una cadencia perfecta. La luz de las antorchas creaba sombras alargadas que parecían moverse por sí solas, separándose de los cuerpos a los que pertenecían. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Entre los bailarines había figuras que no parecían del todo humanas. Eran más altas, más delgadas, con movimientos demasiado fluidos, como si flotaran sobre la tierra. Sus rostros eran oscuros, pero sus ojos brillaban con un fulgor antinatural.
Me froté los ojos, convencido de que era un efecto de la luz, pero cuando volví a mirar, estaban más cerca. Nos estaban rodeando. Intenté decirle a mis amigos que debíamos irnos, pero ellos estaban en trance, moviéndose con los danzantes, sus cuerpos siguiendo el ritmo de los tambores como si hubieran olvidado quiénes eran. Sus expresiones eran vacías, sus ojos vidriosos. Llamé a Raúl, a Marta, pero ninguno respondió. Entonces, la anciana se acercó a mí y susurró en mi oído, no luches. Ya pertenecen a ellos. Mi sangre se heló. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Miré a mi alrededor y vi que la selva se había cerrado sobre nosotros. No había salida. Las figuras sombrías danzaban a nuestro alrededor, sus cuerpos deformándose con cada giro. Algunos de mis amigos comenzaron a reír, otros sollozaban en silencio. Era como si algo los estuviera despojando de sus almas, absorbiéndolos en la danza eterna. Entonces, la música se detuvo de golpe. Por un segundo, todo quedó en completo silencio. Y en ese instante, la luna iluminó el claro, revelando lo imposible. La gente con la que habíamos llegado ya no estaba. No quedaban rastros de ellos. Solo las sombras de los danzantes seguían moviéndose, aunque sus cuerpos habían desaparecido. Fue entonces cuando comprendí la verdad. No eran personas. Nunca lo fueron. Un grito desgarrador rompió el silencio. No sé quién lo emitió, tal vez fui yo. Pero en cuanto el sonido se perdió en la selva, los tambores comenzaron de nuevo. Más fuertes. Más rápidos. Y las sombras se lanzaron hacia nosotros. Corrí. No sé cómo, no sé en qué dirección, solo sé que corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. Cuando finalmente llegué a la carretera, me desplomé. Una patrulla de policía me encontró al amanecer. No podían entender lo que decía. No había rastros del claro, ni de la gente, ni de la danza. Pero yo lo sabía. Sabía que mis amigos ya no estaban en este mundo. Desde esa noche, cada vez que regreso a Tulum, veo sus sombras entre los árboles. A veces los escucho reír, otras veces los veo bailar en el reflejo del agua. Nunca dejaron de danzar. Nunca podrán detenerse. Y sé que, en algún momento, volverán por mí. Porque nadie escapa del baile de los perdidos. Historia 12: El Carnaval de los Demonios, el misterio de Tequila. Hola, Alejandro. Me llamo Hugo y soy originario de Tequila, Jalisco. Mi familia ha vivido aquí durante generaciones, rodeada de campos de agave y leyendas antiguas que se susurran en las noches de fiesta. El carnaval en nuestro pueblo siempre ha sido un evento lleno de música, baile y celebración. Pero el año pasado, algo cambió. Algo oscuro despertó entre nosotros, y desde entonces, el carnaval nunca volvió a ser el mismo. Todo comenzó la tercera noche del carnaval, cuando la gente se reunió en la plaza principal para ver la tradicional danza de los espíritus. Es una costumbre antigua, donde hombres enmascarados representan a las almas que regresan al mundo de los vivos para participar en la fiesta. Se dice que la danza es un tributo para mantener a raya a los demonios que acechan en la región. Pero esa noche, algo salió mal. Los bailarines se movían con energía desbordante, sus pasos resonaban en el suelo empedrado como si fueran truenos lejanos. Al principio, todo parecía normal. Pero cuando la música se volvió más frenética, la atmósfera cambió. El aire se volvió espeso, cargado de un olor extraño, como a tierra húmeda y azufre. Las antorchas parpadearon y, de repente, la multitud dejó de celebrar. Fue como si una presencia invisible nos oprimiera el pecho. Uno de los bailarines cayó al suelo, su máscara rodó por las piedras. En el instante en que tocó el suelo, un silencio absoluto invadió la plaza. Nadie se movió. Nadie respiró. El hombre temblaba, tratando de ponerse de pie, pero su cuerpo parecía demasiado rígido, como si algo más lo estuviera controlando. Sus dedos se torcieron en ángulos imposibles, su cuello crujió cuando levantó la cabeza. Lo que vi en su rostro me heló la sangre. Sus ojos, que antes eran marrones, ahora eran completamente negros, sin pupilas, sin alma. Las luces de la plaza comenzaron a parpadear.
Alrededor de nosotros, las sombras se alargaron de manera antinatural, como si tuvieran vida propia. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Fue un sonido inhumano, gutural, como si algo muy antiguo y lleno de odio hubiera sido despertado. La multitud entró en pánico. La gente comenzó a correr, empujándose unos a otros. Pero yo no podía moverme. Algo me obligaba a mirar. Frente a mí, los bailarines se habían detenido, pero sus cuerpos seguían temblando. Uno de ellos levantó la cabeza y, en su rostro cubierto de sudor, vi algo aterrador: su piel estaba cambiando. Sus venas se oscurecían, marcando líneas negras bajo la piel. Sus uñas crecían, afilándose en garras. Uno a uno, los bailarines comenzaron a transformarse en algo que no era humano. Corrí sin mirar atrás. Atravesé la plaza, sintiendo el suelo temblar bajo mis pies. Escuché gritos en todas direcciones, pero lo peor fue cuando escuché la risa. Era una carcajada profunda, burlona, como si algo se divirtiera con nuestro miedo. Cuando finalmente llegué a mi casa, me encerré y apagué todas las luces. Pero la risa seguía ahí, resonando en las calles vacías. Al amanecer, la ciudad estaba en calma. No había señales del caos de la noche anterior. La plaza estaba limpia, las decoraciones intactas. La gente caminaba como si nada hubiera pasado. Pero algo estaba mal. Faltaban personas. Amigos, vecinos, conocidos. Más de 30 personas desaparecieron esa noche y nadie parecía recordarlas. Sus casas seguían ahí, sus pertenencias intactas, pero sus nombres ya no significaban nada para los demás. Intenté hablar de lo que vi, pero nadie me creyó. Dicen que fue el alcohol, que fue mi imaginación. Pero sé la verdad. Sé que algo se despertó esa noche en el carnaval. Y cada vez que veo a alguien en la calle con una mirada vacía, con ojos oscuros como la noche, me pregunto si realmente son las mismas personas que conocí antes. O si los demonios del carnaval tomaron sus cuerpos y ahora caminan entre nosotros, esperando el próximo año para reclamar más almas. Historia 13: La maldición de la danza de Morelia. Hola, Alejandro. Me llamo Sofía y soy originaria de Morelia, Michoacán, una ciudad conocida por su belleza colonial y sus tradiciones profundas. Uno de los eventos más esperados del año es el carnaval, donde miles de personas se reúnen en la plaza para disfrutar de la música, los bailes y los desfiles que llenan las calles de vida. Sin embargo, hace 2 años, el carnaval se convirtió en una experiencia aterradora que cambió mi vida para siempre. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en esa celebración, porque sé que algo oscuro acecha en las sombras de la danza de Morelia. Todo comenzó cuando un grupo de turistas llegó a la ciudad para vivir el carnaval por primera vez. Yo trabajaba como guía turística y, aquella noche, los acompañé a la plaza central para que vieran la famosa danza de los espejos, una tradición que, según la leyenda, conecta a los vivos con los muertos. La danza es realizada por un grupo de personas vestidas con trajes negros y máscaras doradas, cada uno sosteniendo un espejo antiguo en sus manos. Se dice que los espejos reflejan no solo a los espectadores, sino también a las almas que vagan por la ciudad. Esa noche, la plaza estaba abarrotada. La música resonaba en el aire, y las luces de las farolas proyectaban sombras inquietantes sobre los edificios coloniales. Mis clientes estaban fascinados, tomando fotos y grabando videos, mientras los bailarines comenzaban su presentación. Sus movimientos eran precisos, hipnóticos, y los espejos en sus manos reflejaban las luces de manera deslumbrante. Pero, a medida que la danza avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Uno de los turistas, un hombre llamado Lucas, se acercó demasiado a uno de los bailarines para tomar una foto. En el momento en que su cámara capturó el reflejo del espejo, dejó escapar un grito y retrocedió. Me acerqué rápidamente para preguntarle qué había pasado, pero su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. No era mi reflejo, murmuró, temblando. Había alguien más en el espejo, alguien que no está aquí. Intenté calmarlo, pero él insistía en que había visto un rostro detrás del suyo, un rostro pálido, con ojos oscuros y vacíos. Le pedí que me mostrara la foto, pero cuando revisó su cámara,
la imagen estaba distorsionada. Solo se veían líneas borrosas y sombras que parecían moverse. Pensé que era un error del equipo, pero pronto me di cuenta de que algo estaba muy mal. La música de la danza se volvió más intensa, casi ensordecedora. Los bailarines comenzaron a moverse más rápido, sus cuerpos giraban en círculos, y los espejos en sus manos reflejaban algo que no parecía real. Por un momento, vi mi propio reflejo en uno de ellos, pero no era yo. Mi rostro estaba deformado, mis ojos hundidos, y mi boca abierta en un grito silencioso. Sentí un frío insoportable recorrer mi cuerpo y un susurro en mi oído que no pude entender. Los turistas también comenzaron a notar que algo extraño estaba pasando. Una de las mujeres del grupo, Carla, señaló que las sombras de los bailarines no coincidían con sus movimientos. Las sombras se alargaban, se distorsionaban y en algunos casos, parecían separarse de sus cuerpos para moverse por su cuenta. El miedo se apoderó de nosotros, pero era imposible apartar la mirada. La danza tenía algo que nos mantenía atrapados, como si los espejos nos estuvieran absorbiendo poco a poco. De repente, las luces de la plaza parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad cayó sobre nosotros, solo iluminada por el débil brillo de los espejos. Fue entonces cuando escuché el primer grito. No provenía de uno de los turistas, sino de la multitud que nos rodeaba. Cuando las luces volvieron, varias personas habían desaparecido. Sus amigos las buscaban desesperadamente, pero era como si se las hubiera tragado la tierra. El caos estalló. La gente comenzó a correr en todas direcciones, empujándose para salir de la plaza. Intenté mantener a mi grupo unido, pero los bailarines formaron un círculo alrededor de nosotros, impidiéndonos escapar. Sus máscaras doradas brillaban con una luz antinatural, y los espejos en sus manos ya no reflejaban nada. Eran como pozos oscuros, abismos que parecían invitarnos a entrar. Lucas, todavía en estado de pánico, intentó arrebatarle un espejo a uno de los bailarines. En cuanto lo tocó, un grito desgarrador salió de su boca, y su cuerpo cayó al suelo como un saco vacío. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Era como si algo hubiera arrancado su alma. Los bailarines comenzaron a moverse hacia nosotros, sus pasos resonaban como ecos en la plaza vacía. Supe en ese momento que teníamos que salir de ahí. Tomé a los demás del brazo y corrimos hacia una de las calles laterales. No miré atrás, pero podía sentir que algo nos seguía. Susurros llenaban el aire, palabras en un idioma que no podía entender. Cuando finalmente llegamos al hotel, cerramos la puerta y nos quedamos en silencio, temblando. A la mañana siguiente, intentamos hablar de lo que había pasado, pero cada uno de nosotros recordaba cosas diferentes. Algunos decían que la danza nunca se detuvo, otros aseguraban que habían visto figuras salir de los espejos para caminar entre la multitud. Pero todos coincidimos en algo, las personas que desaparecieron nunca volvieron. Desde esa noche, evito el carnaval. La plaza, que antes era un lugar lleno de vida, ahora me parece un sitio vacío, incluso cuando está lleno de gente. Y cada vez que paso frente a un espejo, no puedo evitar apartar la mirada. Porque sé que, en algún momento, lo que vi esa noche volverá a buscarme. Porque hay cosas que nunca deberían ser despertadas, y nosotros lo hicimos. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.